Hay dos milagros de nuestro Señor que se encuentran en todos los 4 evangelios. Uno es cuando Cristo alimentó a los 5,000. Lo otro es la resurrección. Entonces, cuando uno de los milagros se encuentra en los 4 así, es porque es muy importante. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Y voy a comenzar aquí esta mañana. Verso 27. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo está caminando en el camino a Emaús. Y está hablando con esos 2 personas. Y él comenzó a explicarles de las escrituras lo que la Biblia decía de él. Y él las declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando llegamos al verso 45, Cristo ya apareció a los apóstoles. En verso 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Cristo dio a sus discípulos el plan que él tenía para esa temporada en que estamos viviendo, esos siglos desde su muerte. Fue necesario que Cristo padeciese y él murió, sufrió tremendamente en la cruz y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay muchos tipos o símbolos de la resurrección en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan la historia de Abraham e Isaac que subieron el monte en Génesis capítulo 22. Y Dios le mandó a Abraham que llevara a su hijo arriba en el monte y que lo matara. Que lo ofreciera en un sacrificio, un holocausto. Abraham llevaba el fuego, le iba a quemarlo hasta nada más que cenizas. Pero antes de subir al monte, Abraham dijo en Génesis 22, yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham creía en la resurrección. Todas las promesas que Dios había dado en Abraham estaban en su hijo Isaac. Y él sabía que si tenía que matar a su hijo, que Dios tenía que levantar a su hijo de la muerte. Amén. Para cumplir esas promesas. Entonces vemos un símbolo, un tipo de la resurrección allí con Abraham e Isaac. En el Antiguo Testamento. El día de expiación, los judíos tuvieron 7 fiestas. La sexta fue el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo el día
para ofrecer el sacrificio por el pueblo de Israel. Pero cuando él entró en ese lugar, llevaba la sangre de un cabro. Tomaron 2 cabros y el sumo sacerdote llegó y echaron suertes. Uno lo mataron y él llevó la sangre allí adentro. El otro, que estaba vivo, él puso sus manos sobre la cabeza de ese cabro y confesó los pecados de la nación de Israel. Y un hombre llevó ese animal al desierto y lo soltó. Tuvieron que utilizar 2 cabros. Uno que representa a Cristo que fue sacrificado, y el otro la resurrección, cuando Cristo llevó nuestros pecados fuera. Entonces, hermanos, vemos allí en ese gran día de expiación, un día de ayuno, un día solemne en la nación de Israel. Dios utilizó 2 cabros para mostrar la muerte y la resurrección. Tenemos a Aarón, que era el sumo sacerdote. Y cuando alguno del pueblo comenzó a preguntar, pero si algunos otros tenían autoridad, Moisés dijo, mire, tráigame la vara, una vara de cada tribu, los 12, nada más que un palo muerto. Y hermanos, el día siguiente, cuando llegaron allí, la vara de Aarón tenía almendras. Eso que estaba muerto llegó a vida y tenía fruto. Y Dios estaba mostrando a la nación de Israel que había escogido a Aarón como sacerdotes para su nación. Y hermanos, Jesucristo es el sumo sacerdote en el cielo. Y esa vara que estaba muerto llegó a vivir y tener fruto. Los otros estaban muertos. Un símbolo, tipo de la resurrección de Cristo. Jonás, y yo tomé tiempo con los hombres allí esta mañana en la escuela dominical y miramos a Jonás. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 12, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los judíos pidieron señal. Cristo dijo, la única señal que le voy a dar es la señal de Jonás. Tipo de la resurrección de Jesucristo. Salmo 22. Vaya allí conmigo rápidamente. Salmo 22. Ese es un salmo mesiánico que tiene que ver con el Mesías. Ustedes van a notar algunos versos aquí que demuestran esa realidad. Salmo 22, mire verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde escuchamos eso? Ahí en la cruz. La 4ª palabra que Cristo dijo de la cruz fue esas palabras. Mire verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde sucedió eso? Al pie de la cruz, cuando esos soldados romanos estaban echando suerte por su ropa. Entonces eso tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo, ese capítulo. Una profecía escrita 1000 años antes que Cristo. David escribió esas palabras. Pero hermanos, nada más que los primeros 21 versos tienen que ver con la crucifixión. Cuando llegamos al verso 22, entonces el tema cambia. Y ahora David está hablando de la resurrección. El hecho de que Cristo no iba a quedarse en la tumba, sino iba a estar vivo. Mire verso 22.
anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando Cristo resucitó, dijo a las damas que llegaron allí, vuelva a Galilea y dígales que yo voy a llegar a anunciar las buenas nuevas. Y ellos se fueron y él llegó. Dice, verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Entonces ya comienza el resto de este capítulo hablando de la resurrección de Cristo. Hermanos, tenemos dos ordenanzas en la iglesia. Nada más que dos que Cristo nos dio. Y ese es el bautismo y la cena del Señor. Y los dos hablan de la muerte y la resurrección de Cristo. Y del hecho de que Él viene otra vez. Y entonces, ahora quiero que vean conmigo rápidamente primero a los Corintios capítulo 15. Primero a los Corintios capítulo 15. Eso es el capítulo de la resurrección. 58 versos. Y todo el capítulo tiene que ver con la resurrección. ¿Por qué? Porque había dudas en la iglesia sobre la resurrección. Y Pablo escribió eso para corregir los problemas en esa iglesia. Pero capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, la Biblia dice conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los griegos. Entonces, hermanos, la única manera en que una persona puede salvarse es a través del evangelio, que es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué significa la resurrección para nosotros esta mañana? Le voy a dar algunas cosas en cuanto a la resurrección del Señor. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios estaba satisfecho con la muerte de su Hijo. La resurrección significa que Dios estaba satisfecho con la muerte de Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 4. Dice que Cristo fue declarado ser el Hijo de Dios con poder por la resurrección. Dios el Padre declaró que Cristo era su Hijo por resucitarlo. Y que Él estaba satisfecho con la obra que Él hizo en la cruz por nuestros pecados.
No hay salvación aparte de la obra de Cristo en la cruz. Usted puede tratar cualquier forma de alcanzar la salvación en esta vida, pero nunca la alcanzará. Menos que llegue al Calvario, inclinan sus rodillas, doblan sus rodillas delante de Jesucristo y dígale: Señor, yo soy pecador, merezco ir al infierno, pero yo sé que tú moriste por mí en la cruz. Yo te acepto como mi salvador personal. Entra en mi corazón, sálvame, cámbiame. Y cuando una persona está arrepentido y tiene esa oración en su corazón, en sus labios, y viene a Jesucristo, Él transforma la vida y cambia a esa persona. Y hace de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Eso es lo que cambia la vida de una persona. La religión es incapaz de hacerlo. Una iglesia es incapaz de hacerlo. Significa que Dios estaba satisfecho con la muerte de Cristo. La paga del pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte física, después eso la muerte segunda, que es el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20. Entonces, por ser pecador, uno merece el lago de fuego. Y créeme, si Dios hubiera tenido otra forma para salvar al hombre, en vez de enviar a su Hijo, Él lo habría hecho. ¿Usted daría a su Hijo por un pecador? ¿Por gente mala? ¿Que su hijo muriera por ellos? Yo tengo un solo hijo. Yo no lo daría por ninguno de ustedes aquí. Ni otra persona en el mundo. Pero Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, el Evangelio, cuando Dios lo levantó de la muerte, Dios está mostrando que Él aceptó lo que hizo Cristo, el pago que Cristo hizo en la cruz, para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros pecados en el infierno. Él tomó nuestro lugar. Así. Y Cristo, después de resucitar de la muerte, subió y se sentó allí en el cielo a la diestra del Padre. Hermanos, pero esa resurrección nos enseña algunas otras cosas también. Eso significa, hermanos, de que podemos ser justificados ante Dios. Esa palabra justificado en la Biblia significa declarado inocente. No hay nadie aquí que es inocente. Todos nosotros somos culpables. ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? ¿Hay una persona que no ha pecado? Todos nosotros hemos pecado, culpables. Pero a través de Cristo y su muerte en la cruz, Dios hizo un plan donde Él podía poner la justicia de Cristo a nuestra cuenta, tomar nuestros pecados, poner nuestros pecados sobre Cristo, y así podía declarar al pecador inocente por la obra que hizo Cristo. Eso se llama justificación. Es un término legal que utilizan en
las cortes. Justificados, declarados inocentes. Dios puede hacer eso para el pecador a través de Cristo. Y así Dios nos da la perfección de Cristo y nuestros pecados fueron puestos sobre Él. O sea, Dios hizo un cambio. Pero también hace el cambio en el corazón de nosotros, donde ya podemos entrar en la presencia de Dios con los méritos de Cristo. El Evangelio declara, hermanos, esa resurrección declara que Dios puede justificar al pecador. Ustedes recuerdan el hombre, ese publicano, fueron considerados muy pecadores por los judíos. Ahí estaba el fariseo, el hombre religioso, allí en el templo, orando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo doy diezmos de todo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy gracias porque no soy como ese hombre, ni aun ese que está aquí, ese publicano. Cristo dijo que el publicano no levantó ni sus ojos hasta el cielo, sino abajo. Golpeó su pecho y dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice que ese hombre fue justificado a su casa. O sea, lo que Dios está esperando es que un pecador llegue a Él a decir, yo soy culpable. Yo merezco el castigo. Pero yo sé que Cristo tomó el castigo por mí. Y acepto lo que Él hizo en la cruz para mi salvación. Por favor, sálvame. Y cuando uno lo hace por la fe, Dios hace la obra en el corazón de la persona. Amén. Hermanos, eso es la salvación. Eso se llama un nuevo nacimiento. Dios hace algo maravilloso en uno. Eso me sucedió hace más de 47 años, un joven de 14 años, cuando Dios hizo eso en mi ser. Entonces la resurrección significa que podemos ser justificados ante Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 4. El libro de Romanos. Si usted quiere leer, estudiar sobre justificación, debe estudiar capítulo 3 y 4 de Romanos. Romanos capítulo 4, verso 25. Voy a leer 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Olvide de la religión, olvide de los ritos de los hombres. La obra de la salvación es una obra que Dios hizo en su Hijo en la cruz del Calvario, una vez para siempre. Amén. Mire Romanos capítulo 3. Verso 20. Ok. Los versos antes
La última parte de verso 9 dice, todos están bajo pecado. Verso 10, no hay justo, ni aun uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la conclusión en verso 23 es que por cuanto todos pecaron, ya hemos dicho eso. Mire verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Usted no puede ser justificado por sus obras delante de Dios. Dios no le va a declarar inocente delante de Dios por sus obras, porque sus obras son malas, las mías también. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, verso 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratis. No nos cuesta a nosotros nada para ser salvos. Pero le costó a Jesucristo su vida, su sangre, 6 horas de sufrimiento, abandono por su Padre, le costó todo para ofrecer la salvación gratis a nosotros. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, favor inmerecido. Él nos ofrece la salvación, algo que no merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Hermanos, por medio de la resurrección, Dios ofrece la salvación a todos que vienen a Él. La resurrección significa que un día tenemos que rendir cuentas a Dios. Cristo Jesús fue crucificado por sus criaturas. Él vino a los suyos no le recibieron. La humanidad lo trató de una forma como un criminal. Cuando no habían encontrado ningún delito en él, ningún pecado, y él no tuvo pecado. Y entonces lo llevaron, lo crucificaron, lo enjuiciaron. Y hermanos, un día este Cristo va a ser el juez. Va a sentarse o está sobre su trono ahora. Pero un día nosotros vamos a llegar delante de Él. Los que están en Cristo, que han sido justificados, que tienen sus pecados perdonados, van a entrar en el cielo, van a estar allí con Él. Pero uno que ha rechazado esta justificación por medio de Él, va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Entonces, el hecho de que Cristo resucitó, está vivo, significa, hermanos,
que nosotros también vamos a tener una resurrección. Hay dos por venir. Hay la resurrección de los justos, hay la resurrección de los injustos. Esos de los injustos van a llegar delante del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, para ser enjuiciados y lanzados al lago de fuego. Lo que quiero saber esta mañana, ¿en cuál de esas resurrecciones va a estar? ¿Es Jesucristo su Salvador? ¿Lo ha recibido de corazón? Yo no estoy hablando de recibir una hostia, un pedazo de pan en la boca. Cristo no recibe por la boca, se confiesa por la boca, se recibe en el corazón, adentro, por la fe. ¿Qué ha hecho con Cristo? La única manera de ser salvo es a través de Él. A veces los cristianos se cansan de escuchar versos, pero hermanos, es verdad. San Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Cristo. Hechos 4:12. Pedro, el apóstol Pedro, dijo, en ningún otro, hablando de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es solamente en Cristo. El hecho de Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, esa resurrección significa que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros. Amén. Y hermanos, una vez de aceptar a Cristo y ser salvo, ya tenemos uno en el cielo que intercede por nosotros. Él es el único. Escucha, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Y Él identifica quién es ese mediador. Ese mediador es Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, porque Él es el mediador, uno tiene que llegar a Dios a través de Cristo. No hay otra manera. No hay otra. Entonces, esta mañana, la resurrección de Jesucristo dice que Dios estaba satisfecho con la muerte, con el pago de Cristo. Que podemos ser justificados ante Dios por esa obra de Cristo. Significa que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros y a cualquier persona que viene a Él. Y significa que tenemos que enfrentarlo un día después de la vida. Hebreos capítulo 7, verso 25. Y con eso voy a terminar. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 25. Está hablando de Cristo aquí. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Así es nuestro sumo sacerdote Cristo en el cielo, quien intercede por los pecadores. Vamos a orar, Padre. Doy gracias esta mañana por la resurrección. Gracias, Señor, por lo que significa la resurrección. Gracias que ya el pecador puede ser salvo, justificado delante de ti. No tiene que ir al infierno. Ya es gratis la salvación porque Cristo ya pagó el precio. Te ruego, Señor, que el mensaje llegue a cada corazón esta mañana y que tú hagas, Señor, en nuestro medio esta mañana una obra grande en el corazón de personas que están aquí. Te ruego en el nombre de Cristo. Con ojos cerrados, Elizabeth va a tocar el piano.